que mis penas son tu condena, que mis... Bueno, nueva etapa de Zona de Promesas y vamos a recibir una historia nueva. Vamos a hablar de un tema que por ahí mucho no se habla, ¿no? Pero es bueno sociabilizarlo, empatizarlo, ponerlo en la mesa de discusión. Vamos a hablar sobre el trastorno del desarrollo del habla, también conocido como trastorno específico del lenguaje. Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la capacidad de los niños para aprender y utilizar el lenguaje, a menudo sin que existan otras causas aparentes como problemas de audición o neurológicos. Por eso vamos a conocer la historia de Ignacio, pero la vamos a conocer a través de su mamá, Maru, que es mamá de Tedel, así se la pueden encontrar en el Instagram, y ella nos va a contar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de trastorno del desarrollo del lenguaje. Maru, bienvenida a Zona de Promesas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Maru, ¿me querés contar un poquito qué es el TDL, qué es el trastorno del desarrollo del lenguaje? Bueno, el trastorno del desarrollo del lenguaje es un trastorno en el desarrollo, obviamente en el neurodesarrollo, que por el contrario de lo que se cree, dado su poca difusión, que se habla muy poco del trastorno, es uno de los trastornos más frecuentes del desarrollo. Se estima que 1 de cada 14 niños padecen de este trastorno, que no solo afecta el habla. Por eso ya no se habla tanto de TEL, de trastorno específico del lenguaje, sino más de trastorno en el desarrollo del lenguaje, porque no solamente implica el habla, sino que también son niños que pueden tener dificultades sociales, dificultades también obviamente en la comprensión, dificultades incluso en el proceso sensorial. Maru, te pregunto, por ahí voy a hacer una pregunta por ahí media sonsa, pero ¿qué causa el trastorno del desarrollo del habla? ¿Cuál es la causa de origen? Bueno, antes que nada voy a aclarar algo. Soy una mamá, no soy profesional, siempre hay que consultar con un profesional, con un neurólogo infantil. Hasta este momento no se sabe específicamente la causa, pero sí se sabe que en muchas ocasiones hay una gran carga hereditaria. Que si hay algún caso de dificultades en el desarrollo del habla, muchas veces sin diagnosticar, porque también pasa esto, que hay muchos trastornos que nunca llegan a ser diagnosticados, pero sí hay una probabilidad de que algún miembro de la familia ya lo haya tenido. ¿Y cómo nos damos cuenta, Maru, desde tu experiencia, cómo nos damos cuenta cuando vemos que nuestro niño está atravesando un problema, un trastorno en el desarrollo del habla? ¿Cómo lo percibimos? En principal, hay que prestar mucha atención a los signos de alarma que suelen darse a edad muy temprana. Obviamente el niño no habla, son chicos que hablan o muy poquito o directamente no hablan. Yo hablo desde mi experiencia, Nacho tenía 2 años y no hablaba. No solamente que no hablaba, sino que yo me daba cuenta de que de lo que le decía, él entendía muy poquito. A veces incluso la mitad de lo que yo le decía. Necesitaba mucho apoyo visual o que yo le haga gestos incluso para entender lo que yo le decía. Esto obviamente que traía otras consecuencias. Era un niño que le costaba mucho socializar con los demás en reuniones familiares, en cumpleaños y demás. Era un nene que no sabía cómo relacionarse con personas que no fuesen mi esposo y yo, que eran los que más los conocíamos. Obviamente que nuestra primera perspectiva fue que estábamos ante un caso de TEA, de autismo. Pero bueno, obviamente que después fuimos consultando y no se dio así. Pero también lo que hay que remarcar es que lamentablemente, al haber tanta poca información, muchos papás van a consultar a una primera consulta con el pediatra de cabecera, y existe una respuesta generalizada de, bueno, dale tiempo, ya va a hablar, y no se escucha realmente esa consulta, esa inquietud que tienen los papás de decir, mi hijo no está hablando, mi hijo no me entiende, a mi hijo le cuesta socializar, le cuesta jugar, y no hay que detenerse solamente en eso, y hay que seguir indagando y consultando. Esa sospecha que uno tiene como papá, como mamá, ¿no? Ese conocimiento un poquito más que el profesional. Maru. Sí, muchas veces es como, no te digo desestimado, pero hay muchos pediatras que están o poco actualizados o dan más
tiempo de espera y se pierde tiempo muy valioso que en los primeros años del desarrollo del niño son cruciales. Maru, sospechamos de que el nene no habla, de que la nena no habla. ¿Cuál es el primer paso? ¿Dónde vamos? ¿A quién recurrimos? Bueno, a mí quien realmente me sacó de toda duda, porque yo obviamente iba a mi pediatra de cabecera, que con mi pediatra de cabecera no, obviamente cambié de pediatra, no hubo manera de que me mandara a hacer una interconsulta ni nada, pero fue un neurólogo infantil quien nosotros consultamos de manera particular y nos mandó a hacer, te mandan siempre a hacer una serie de estudios para primero descartar cualquier cosa física o biológica que tenga el niño, porque Sí. hay niños que quizás no hablan porque no escuchan. Entonces, primero te manda a hacer una audiometría, potenciales evocados auditivos, que es un estudio de sueño que procesa el sonido. Bueno, pero en nuestro caso, todas esas cosas dieron bien. Fue una evaluación neurolingüística mandada por el neurólogo, realizada por un fonoaudiólogo neurolingüístico, con la cual ahí llegamos a la verdad, digamos. Todo lo demás daba todo bien, todo lo que era físico, biológico, pero la evaluación neurolingüística fue quien nos dio un vistazo de realmente dónde estábamos parados en cuanto al lenguaje. Maru, ¿en qué momento, desde tu experiencia, desde haber ya transitado todo lo que pasó en el momento que te enteraste, en qué momento nace esta mamá TDL y nace esta comunidad? ¿En qué momento dijiste, yo quiero comunicar, quiero contar mi experiencia, quiero hablar, quiero sociabilizar y ayudar a otras mamás, a otros papás? ¿En qué momento dijiste, doy este paso? Bueno, yo hace poco pensaba, ¿por qué tardé tanto, no? Porque yo tuve el diagnóstico de Ignacio en el 2019 y Mami TDL surge en el 2023. Pero la realidad es que al principio del proceso yo estaba tratando de sobrellevar mi propia historia y todavía estaba muy abrumada. Entonces realmente en ese momento no podía ayudar a nadie. Pero después me acordé que en mi momento más oscuro, donde realmente no sabía qué pasaba con mi hijo, que no sabía si iba a hablar, si no iba a hablar, si era autismo, si no era autismo, no tenía idea, fue otra mamá que nos cruzamos después de mucho tiempo y fue la que me dijo, mira, tenés que ir a un neurólogo infantil, tenés que hacer esto, tenés que hacer... No fue ningún médico, fue ella la que me guió paso a paso lo que tenía que hacer. Entonces, después de pensarlo mucho tiempo y yo tenía hecha la cuenta de Mami TDL vacía, inactiva, la tenía ahí, hasta que empecé a subir videos y me di cuenta que había un montón de personas del otro lado que estaban en la misma, que o lo estaban transitando ya con un diagnóstico o tenían a su hijo que no hablaban y no sabían para dónde arrancar. Entonces, bueno, ahí se fue empezando a mover y la verdad es que hoy en día somos un montón. Maru, me dan el diagnóstico, me dicen lo que está pasando. ¿Cómo seguimos después? ¿Qué es lo que viene para ese niño? ¿Qué es lo que viene para la familia? ¿Cómo procesamos el post-diagnóstico? Bueno, obviamente que muchas familias y muchos papás, y es súper entendible, y a mí también me pasó, vos llegás al diagnóstico pensando que va a ser la cima, ¿no? Escalás hasta llegar finalmente al diagnóstico. Después te das cuenta que ese diagnóstico es el punto de partida. Y bueno, después vienen las terapias, los tratamientos y el apoyo, y obviamente tener en cuenta y evaluar muy seriamente según tus posibilidades, porque encarar un tratamiento integral sale mucho dinero, no es para nada económico. Entonces muchas familias, me incluyo, nos vemos en la evaluación de decir hay que tramitar un certificado de discapacidad. Y eso también es en sí otra situación muy choqueante para muchas familias, porque hay muchas familias que no lo aceptan, que cuesta, que uno piensa en la estigmatización, pero bueno, la realidad es que acceder al tratamiento es lo que necesitas sí o sí, y cuenta de fonobiología, terapia ocupacional, psicología, psicopedagogía. Es impagable para la mayoría de las familias.
Entonces hay que evaluarlo, obviamente, pero es muy probable que lo necesites. Y desde tu experiencia, desde lo que te pasó, atravesar todo este proceso, todos estos cambios, ¿crees que falta concientización? ¿Crees que el tema no se habla? Recién lo dijiste un poquito al principio, que faltaba un poco. ¿Qué Sí, cambiarías vos, ya desde el otro lado, de sabiendo que tenés a un niño, a Nachito con sí. TDL, qué cambiarías vos, porque te tocó vivirlo en primera persona, y dijiste vos, esto a mí no me gusta, tendría que ser de esta manera? A mí me choqueó mucho, por ejemplo, si a mí me decían que mi hijo tenía autismo, si me daban el diagnóstico de TEA, quizás yo no iba a saber las especificaciones o qué tipo de TEA era, pero tenía una noción de qué era autismo. A mí me llamó mucho la atención de que cuando me dijeron, mira, Nacho tiene trastorno, en ese momento me habían dicho tiene trastorno específico de lenguaje mixto, que es tanto expresivo como comprensivo, o ITDL, y yo no sabía de qué me estaban hablando, nunca lo había escuchado en ningún lado, nunca había visto un folleto en un hospital con los signos de alarma, toda esa cosa de decir, ¿y esto dónde estaba? Porque no es que hablamos de una enfermedad de un niño o un trastorno de un niño en millones, Dijiste, esto en me mil. pasa a mí solo. Claro, entonces dije, ¿qué es esto? Pero bueno, obviamente que hoy en día hay ciertas asociaciones y ciertos grupos de padres que, que, que hacen, que visibilizan, que hacen la misma labor que yo, incluso mucho mejor. Pero bueno, todavía siento que es siempre desde los padres, desde las familias que hacemos fuerza. Me encantaría que un día haya una campaña masiva, hablando de los signos de alarma, de a dónde acudir, o que vayas a un hospital, o por ejemplo, que un pediatra sepa qué es el trastorno y que puede ser posible si vos le decís que tu hijo no habla y que no te diga, ay, bueno, esperá. No, que diga, a ver, vamos a evaluar, porque podría ser, o puede que no, pero bueno, que exista la posibilidad. ¿Qué pasa con los sistemas de salud, Maru? Con el trastorno, cuando llegas a un sistema de salud, público o privado, ¿cómo es la respuesta? Bueno, yo te decía hace un ratito que hay que evaluar hacer el certificado de discapacidad. La realidad es que no solamente que las familias lo tienen que evaluar, sino que muchas veces llegás con el propósito de realizarlo y no te lo dan. Porque hay veces no. En realidad pasa siempre. Uno está, depende de la junta evaluadora que te toque, depende del profesional que te toque, y hay muchos que no lo consideran como una discapacidad porque obviamente que son tratamientos muy largos, pero en la mayoría de los casos se obtiene un alta. Pero la realidad es que si lo legalmente hablando, si necesitan módulos de apoyo como los que yo te dije hace un ratito, sí aplica para un certificado de discapacidad. Entonces muchas veces somos muy bastardeados en ese sentido. Es un niño que tiene las mismas cantidades que cualquier otro niño que padezca otra, que esté transitando otro tipo de trastorno o otra discapacidad, pero no le quieren otorgar el CUD, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que esa ignorancia o esa poca visibilidad se traslada a situaciones donde realmente las familias necesitan, no solo por el apoyo moral y todo, sino que necesitan un apoyo real. Maru, cuando te dieron el diagnóstico, ¿cómo lo vivieron como pareja, como familia? ¿Cómo fue? ¿Fue un bombazo? ¿Fue algo qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cómo Cuando fueron recibimos el, construyendo? sí, cuando recibimos el diagnóstico, obviamente que ya intuíamos que algo había, no sabíamos qué, pero sabíamos que algo no se estaba desarrollando del todo bien. Para mí, yo obviamente lloré recibiendo el diagnóstico, lloré haciendo el CUT, yo lloraba en todos lados, pero lo hacía. Y como pareja también, hay muchas parejas que atraviesan crisis a la hora del diagnóstico, porque obviamente es como que uno a veces no se pone de acuerdo, hay veces que la mamá quizás ve más cosas y el papá no las nota, o al revés. Pero bueno, como familia, realmente Nacho tiene mucho apoyo y ellos estuvieron siempre
muy al tanto de todo lo que pasaba. Pero también hubo que educar, porque yo también me tuve que educar sobre el diagnóstico y sobre lo que tenía mi hijo, entonces hubo que hablar con la familia de cómo se tenían que comunicar con Nacho si querían tener un vínculo. Hoy en día Nacho habla y todo y se puede charlar con él, pero en ese momento no. Entonces había tíos y abuelos que querían acercarse a él y no sabían cómo. Maru, desde tu experiencia, desde lo que vos viviste, desde lo que le tocó vivir al papá, ¿qué cambiarías? Bueno, yo cambiaría el hecho de esa primera consulta, de recibir un poco, de que me escuche el pediatra de cabecera, porque encima no tuve la mejor de las suertes. El primer pediatra con el cual yo hablé, que era una pediatra, nunca me escuchó lo que yo decía. Cambié de pediatra, Nacho ya con el diagnóstico, y cuando le dije, mira, Nacho tiene trastorno específico del lenguaje mixto, me dijeron así, me dijo, ¿y eso? Como, las cosas que inventan ahora, como así, ¿viste? Entonces, yo creo que esa primera consulta con tu médico de confianza, porque obviamente, gracias a Dios, tuvo un neurólogo excelente, que es el que tiene hoy en día, pero contarle los signos que vos ves al médico con el cual confías desde que tu bebé nació, y que, no sé, es como que queda en la nada o te desestima, y hay muchas familias que se quedan con eso y no consultan más, y los nenes llegan a jardín y ahí es como que salta, y ya el nene tiene 3 4 años y no sabe hablar, quizás pega o tiene conductas disruptivas porque no sabe comunicarse. Entonces, ¿para qué llegar a esa instancia? Sí, me hubiese gustado ahorrarme todo ese tiempo. Maru, en un mundo que arde, ¿viste? En un mundo que está crispado, que importa más el envase que el contenido. Desde tu experiencia, desde tu espacio, desde tu rinconcito, ¿cuál sería tu mensaje para que este mundo pudiera arder un poquito menos? Bueno, a mí me gustaría hablarle a los papás, no solamente a los papás de niños con trastornos, a los papás en general, que muchas veces nosotros damos por sentado situaciones pequeñas, comunes y mundanas, como hablar con nuestros hijos, o que me contesten, y eso para los papás de niños con trastorno del desarrollo del lenguaje es un milagro. Es un milagro que se construye con las terapias y todo lo demás, pero hay mamás que me escriben y que me dicen, qué lindo que habla Nacho, ¿cómo quiero que mi hijo me diga mamá? Y eso es un montón. Entonces, no dar por sentado esas pequeñas cosas de todos los días. Me encanta. Maru, para ir terminando, vos sabés que este programa se llama Zona de Promesas y le da título a una canción de Gustavo Cerati. Para mí la mejor versión es con La Negra Sosa. Y La Negra dice, en un momento tarda en llegar el final de la recompensa. Para vos, cuando llegas a tu casa, después que dejas las redes sociales, de comunicarte con otras mamás, con otros papás, llegas a tu casa, te sacas los zapatos, las zapatillas, te sentás en el sillón de tu casa y decís, esta es mi recompensa. ¿Cuál es? Bueno, mi momento favorito es cuando estamos cenando, que ahí es como que Nacho, todas las cosas que no me quiso contar, porque sale del colegio, ¿y qué hiciste? Y nunca me quiere contar nada, empieza a contarme sus anécdotas, no sé, cosas de sus juegos, y es como que todavía me sigo maravillando por eso. Así que cuando estamos los tres acá, después vemos algo. Ahora estoy viendo una serie coreana. Así que, pero bueno, realmente eso, lo que puede parecer, no sé, normal, cotidiano, pero siempre en familia. Si me tenés que describir o resumir en una frase, si querés, o en una palabra, a Nacho, ¿cómo me lo definís? Ay, bueno, no voy a llorar, pero Nacho es mi maestro, porque realmente, y sin hablar, no sé, en un sentido así muy literario, no dejo de aprender de todo lo que aprendí, de todo lo que pudimos ayudar a un montón de familias que estaban también en la nada y todo, sigo aprendiendo, y nada, creo que incluso
en un libro, no sé si se puede decir, que Sí. está por salir muy pronto, que se llama Hablar Cuesta, que hablo desde mi experiencia como mamá de un niño del trastorno del desarrollo del lenguaje, y mientras lo escribía iba recordando y rememorando todos esos momentos en donde quizás un poco perdida y a tientas, él me fue guiando y él me fue enseñando. Gracias, Maru. No, gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, un beso grande para Nacho. Chao, nos vemos. Chao.